¿Sabes lo que es vivir toda una vida creyendo que tu hermano mayor es tu hermano, para después descubrir que en realidad es tu padre? ¿Sabes lo que es que te roben tu propia identidad desde el día en que naciste? Mi nombre es Carmen, tengo 73 años, y esta historia que voy a contarte es tan controversial, tan perturbadora, que he decidido llevarme este secreto a la tumba. Pero antes de irme de este mundo, necesito desahogarme. Necesito que alguien sepa la verdad de lo que viví. Es una historia que dividirá opiniones, que hará que algunos me juzguen y otros me comprendan. Pero es mi historia, y después de tanto silencio, necesito contarla al detalle. Nací en 1951 en un pueblo pequeño de Michoacán, en una familia que parecía normal desde afuera. Mi padre, don Aurelio, trabajaba en el campo. Mi madre, doña Esperanza, se dedicaba al hogar y a cuidar a sus hijos. Cuando llegué al mundo ya tenían 4 hijos: María la mayor, de 23 años, José, de 21, Roberto, de 19, y Ricardo, mi supuesto hermano, de apenas 17 años. Desde pequeña noté algo extraño en mi familia. Ricardo no me trataba como los otros hermanos me trataban. Mientras José y Roberto eran cariñosos pero distantes, como hermanos mayores normales, Ricardo tenía una forma diferente de mirarme, de cuidarme. Cuando lloraba de bebé, era él quien se desvelaba conmigo. Cuando crecí y me enfermaba, era él quien se quedaba toda la noche a mi lado. Mi madre solía decir: Ricardo adora a esa niña como si fuera su propia hija. Esas palabras ahora cobran un significado diferente, pero en aquel entonces las tomaba como una expresión de cariño fraternal. Ricardo tenía unos ojos verdes muy particular, igual que los míos. En mi familia todos tenían ojos café oscuro, menos nosotros dos. Cuando la gente lo notaba, mi madre simplemente decía que era herencia del abuelo materno. Ricardo se casó cuando yo tenía 8 años con una mujer llamada Elena, pero nunca se fue de la casa. Siguió viviendo con nosotros en el cuarto del fondo, y Elena se integró a la familia. Lo extraño era que Elena me trataba con una frialdad que no entendía. Era educada, pero distante. Jamás me regañaba, jamás me corregía, como si no tuviera derecho a necoslo. Sin embargo, cuando Ricardo no estaba cerca, a veces la sorprendía mirándome con una mezcla de lástima y resentimiento. Los años pasaron, y yo crecí sintiéndome la consentida de Ricardo. Él pagaba mis útiles escolares cuando mi padre no tenía dinero. Él me compraba los vestidos para las fiestas del pueblo. Él me defendía cuando mis otros hermanos me molestaban. Pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda que no lograba descifrar. Cuando cumplí 15 años, Ricardo insistió en hacerme una fiesta grande. Mi padre se opuso porque no teníamos dinero, pero Ricardo dijo que él pagaría todo. Fue una celebración hermosa, con mariachi y todo. Durante el vals, mientras bailaba con mi supuesto padre, don Aurelio, noté que Ricardo nos miraba desde lejos con lágrimas en los ojos. Elena estaba a su lado, también llorando, pero por razones que yo no comprendía. Esa noche, después de la fiesta, escuché una discusión terrible entre mis padres. Mi madre lloraba y decía: «Ya no puedo más con esta mentira, Aurelio. La niña se está haciendo grande y tiene derecho a saber». Mi padre respondía furioso: «Te callas la boca, Esperanza. Esa niña nunca debe saber la verdad. Le arruinaríamos la vida». Intenté acercarme más para escuchar mejor, pero el suelo crujió bajo mis pies y la conversación se detuvo de inmediato. Durante mi adolescencia, Ricardo se volvió extremadamente protector conmigo. No me dejaba tener novios, se enojaba cuando llegaba tarde de la escuela y siempre encontraba excusas para estar cerca cuando había muchachos rondándome. Sus hermanos, mis supuestos hermanos, se burlaban de él diciéndole que parecía mi padre en lugar de mi hermano. A los 18 años conocí a un muchacho llamado Fernando. Era hijo de una familia acomodada del pueblo de al lado. Cuando Ricardo se enteró de que Fernando me pretendía, se puso como loco. Gritaba que ese muchacho no era para mí, que venía de una familia de mujeriegos, que me iba a hacer sufrir. La discusión escaló tanto que por primera vez en mi vida vi a Ricardo perder el control completamente. «Tú no eres nadie para prohibirme nada», le grité. «Eres mi hermano, no mi padre». Ricardo se quedó callado, con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de dolor, culpa y desesperación. Elena, que había presenciado toda la pelea,
Salió corriendo del cuarto llorando. Mi madre se acercó a Ricardo y le puso una mano en el hombro, susurrándole algo al oído. Él asintió tristemente y se fue de la casa. No regresó en 3 días. Pero hay algo que aún no te he contado, algo que hace que esta historia sea aún más perturbadora. Durante esos años, yo había desarrollado sentimientos confusos hacia Ricardo. No sabía cómo explicarlos. Lo admiraba, lo respetaba, pero había algo más. Una conexión que no sentía con mis otros hermanos. A veces me sorprendía pensando en él, de maneras que sabía que estaban mal. Me culpaba. Me decía que era una pervertida por tener esos pensamientos sobre mi propio hermano. Cuando Ricardo regresó de esos 3 días de ausencia, llegó con una decisión tomada. Me dijo que había hablado con Fernando y que le había dado su bendición para que me cortejara. Pero también me dijo algo que me extrañó mucho. Carmen, prométeme que pase lo que pase. Siempre recordarás que te quiero más que a nadie en este mundo. Sus palabras sonaron como una despedida. Fernando y yo comenzamos a salir formalmente. Ricardo aparentemente había aceptado la situación, pero yo notaba que se estaba consumiendo por dentro. Elena me confió en una ocasión que Ricardo había empezado a beber todas las noches y que hablaba en sueños mencionando mi nombre. Tu hermano te ama demasiado, me dijo con una sonrisa amarga. A veces pienso que te ama de una forma que no es normal entre hermanos. Sus palabras me perturbaron profundamente porque confirmaban mis propias sospechas. Había algo en la forma en que Ricardo me miraba, en cómo sus manos temblaban cuando me tocaba el hombro, en cómo evitaba estar a solas conmigo desde que había empezado a desarrollarme como mujer. Todo apuntaba a sentimientos prohibidos que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. La tensión en casa se volvió insoportable. Mis padres peleaban constantemente en susurros. Ricardo bebía cada vez más. Elena se había vuelto aún más distante conmigo. Y yo estaba en el centro de todo sin entender realmente qué estaba pasando. Solo sabía que mi presencia en esa casa estaba destrozando a mi familia de maneras que no lograba comprender. Una noche, después de una cena particularmente tensa, donde nadie había hablado, decidí confrontar a mi madre. La encontré en la cocina lavando los platos con lágrimas rodando por sus mejillas. Mamá, le dije, necesito que me digas qué está pasando en esta familia. ¿Por qué todos actúan como si yo fuera una bomba a punto de explotar? Mi madre dejó caer el plato que estaba lavando. Se hizo pedazos contra el suelo de la cocina, pero ella ni siquiera se agachó a recoger los fragmentos. Solo me miró con una expresión de pánico absoluto y me dijo, hay secretos en esta familia que es mejor que nunca conozcas, mija. Hay verdades que pueden destruir vidas enteras. ¿Qué verdades, mamá? ¿Qué secretos? Insistí, pero ella simplemente negó con la cabeza y salió de la cocina, dejándome sola con más preguntas que respuestas y con la certeza de que mi vida estaba construida sobre mentiras que pronto saldrían a la luz. Lo que no sabía es que al día siguiente mi mundo se haría pedazos de una forma que jamás pude imaginar, y que la verdad sobre Ricardo no solo cambiaría mi pasado, sino que me obligaría a tomar decisiones que marcarían el resto de mi vida de maneras que aún hoy, décadas después, me cuesta aceptar. Fernando me había propuesto matrimonio esa mañana, y yo había aceptado. Pero cuando llegué a casa a dar la noticia, me esperaba una revelación que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre el amor que había sentido durante años por el hombre que creía mi hermano. Una revelación que me haría entender por qué mis sentimientos hacia Ricardo habían sido tan confusos y tan prohibidos al mismo tiempo. Pero esa historia, esa verdad devastadora, tendrá que esperar, porque lo que viene a continuación es tan perturbador que necesito prepararte mentalmente para lo que vas a escuchar. Es una historia de secretos familiares, de mentiras que duraron décadas y de decisiones que tomé después de conocer la verdad y que hasta el día de hoy dividen las opiniones de quienes las conocen. Fernando y yo nos casamos 6 meses después. Fue una boda pequeña pero hermosa. Sin embargo, durante toda la ceremonia no pude dejar de notar la ausencia de Ricardo. Elena me explicó que había tenido que viajar por trabajo, pero algo en su voz me decía que no era cierto. Mi madre lloraba durante toda la misa, y cuando le pregunté por qué,
Me dijo que eran lágrimas de felicidad, pero yo conocía a mi madre, y esas no eran lágrimas de alegría. Los primeros meses de matrimonio fueron felices. Fernando era un hombre bueno, trabajador, que me trataba como una reina. Nos mudamos a una casa pequeña en el pueblo vecino, pero yo visitaba a mi familia todas las semanas. Ricardo había regresado de su misterioso viaje, pero estaba diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y apenas me dirigía la palabra. Elena me confió que Ricardo había estado muy enfermo, que había sufrido una depresión severa después de mi boda. Tu hermano necesita ayuda, me dijo un día. Desde que te casaste, es como si hubiera perdido las ganas de vivir. Sus palabras me llenaron de culpa, pero no entendía por qué mi felicidad afectaba tanto a Ricardo. Fue durante mi primer embarazo que las cosas comenzaron a cambiar de manera dramática. Había estado casada apenas un año cuando descubrí que esperaba a mi primer hijo. La noticia llenó de alegría a toda mi familia, especialmente a mis padres. Pero cuando se lo conté a Ricardo, su reacción fue completamente inesperada. Se acercó a mí, me tomó de las manos con una desesperación que me asustó y me dijo: Carmen, ese niño va a ser hermoso, va a tener lo mejor de ti. Luego me abrazó de una forma que no era apropiada entre hermanos, un abrazo lleno de una pasión contenida que me hizo sentir incómoda y confundida al mismo tiempo. Elena presenció toda la escena y explotó de una manera que jamás había visto. Le gritó a Ricardo que ya era suficiente, que tenía que controlar sus sentimientos, que yo tenía mi propia vida ahora. Ricardo respondió con igual furia, gritándole que ella no entendía nada, que nunca había entendido lo que él sentía por mí. Porque lo que sientes no es normal, le gritó Elena. Lo que sientes no es lo que debe sentir un hermano por su hermana. Ella no es mi hermana, gritó Ricardo de vuelta. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Elena se puso pálida. Yo me quedé congelada, y Ricardo se dio cuenta de lo que acababa de decir. Mi madre, que había estado en el cuarto de al lado, entró corriendo con una expresión de horror absoluto. Ricardo, ¿qué acabas de decir?, le pregunté con voz temblorosa. Él me miró con lágrimas en los ojos, luego miró a mi madre y finalmente salió corriendo de la casa sin responder. Elena se desplomó en una silla, llorando de manera descontrolada. Mi madre se acercó a mí y me tomó de los brazos. «Mija, hay cosas que es mejor no saber», me dijo con voz quebrada. «No», le grité. «Ya no más secretos. Quiero saber la verdad ahora mismo». Mi madre me miró durante largos segundos, luchando consigo misma. Finalmente, con una voz apenas audible me dijo: «Ricardo no es tu hermano, Carmen, es tu padre». El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza como un eco interminable. Todo comenzó a dar vueltas. Sentí que no podía respirar, que el suelo se abría bajo mis pies. Me desplomé en el sillón, con una mano en mi vientre donde crecía mi bebé, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?», fue lo único que logré articular. Mi madre se sentó a mi lado, tomó mis manos y comenzó a contarme la historia más devastadora que jamás había escuchado. Una historia que explicaba todo: los celos de Ricardo, su protección excesiva, la frialdad de Elena, las peleas de mis padres y los sentimientos confusos que yo había tenido hacia él durante años. Una historia que me haría cuestionarlo todo sobre mi identidad, sobre el amor, sobre la moral y sobre las decisiones que toma una mujer cuando descubre que su vida entera ha sido construida sobre una mentira. Una historia que cambiaría no solo mi pasado, sino que determinaría las decisiones más controversiales de mi futuro. Pero lo que mi madre me contó esa tarde no fue solo la verdad sobre mi nacimiento, también fue la confesión de su propio papel en todo esto, de cómo había permitido que esta mentira continuara durante décadas, y de por qué había decidido finalmente romper su silencio. Y lo más perturbador de todo, me reveló que yo no era la única víctima en esta historia de secretos familiares. Ricardo tenía apenas 17 años cuando yo nací. Mi madre tenía 42. Mi padre, don Aurelio, había estado trabajando en Estados Unidos durante varios meses antes de mi concepción. Las cuentas no cuadraban, pero en aquel entonces, en nuestro pueblo, nadie se atrevía a hacer preguntas incómodas sobre estos temas. Mi madre me contó que Ricardo,
era un muchacho problemático en su adolescencia. Había empezado a beber y a meterse en peleas. Una noche llegó borracho a casa y la encontró sola, llorando porque mi padre llevaba meses sin mandar dinero desde Estados Unidos. Ricardo, en su estado de ebriedad y confusión adolescente, trató de consolarla de una manera completamente inapropiada. Fue solo una vez, me dijo mi madre con lágrimas corriendo por sus mejillas. Fue un error terrible de los dos. Yo me aproveché de su juventud, de su confusión. Él se aprovechó de mi soledad, de mi desesperación. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, supe que había arruinado la vida de toda mi familia. Cuando mi padre regresó de Estados Unidos, mi madre ya tenía 3 meses de embarazo. Le dijo que había sido una sorpresa, que había pasado justo antes de que él se fuera. Mi padre, que me quería muchísimo, nunca dudó de que yo fuera su hija. Pero Ricardo sabía la verdad, y durante 17 años había cargado con ese secreto. Por eso te cuidaba tanto, me explicó mi madre. Por eso se desvivía por ti, porque sabía que eras su hija, pero no podía decírtelo. Y cuando empezaste a crecer y a convertirte en una mujer hermosa, sus sentimientos se confundieron terriblemente. Te amaba como padre, pero también empezó a sentir cosas que no debía sentir. La revelación me dejó devastada. Todo cobraba sentido ahora. ¿Por qué Ricardo no quería que tuviera novios? ¿Por qué Elena me trataba con tanta frialdad? ¿Por qué mis supuestos padres peleaban constantemente? Pero lo más perturbador era darme cuenta de que los sentimientos que yo había desarrollado hacia Ricardo no habían sido tan inapropiados después de todo. En algún nivel inconsciente, mi cuerpo había reconocido la conexión biológica que teníamos. Durante las siguientes semanas no pude ver a Ricardo. Elena me dijo que había caído en una depresión profunda después de que la verdad saliera a la luz. Se había encerrado en su cuarto, apenas comía, y hablaba de irse del pueblo para siempre. Él sabía que esto pasaría algún día, me confió Elena. Por eso nunca quise tener hijos con él. Sabía que su corazón le pertenecía a otra mujer, aunque esa mujer fuera su propia hija. Mi embarazo se volvió difícil debido al estrés emocional. Fernando notaba que algo estaba mal, pero yo no sabía cómo explicarle que acababa de descubrir que mi hermano era en realidad mi padre. La carga emocional era demasiado grande. Comencé a tener pesadillas, ataques de ansiedad y momentos en los que no podía dejar de llorar sin explicación aparente. Una tarde, cuando tenía 6 meses de embarazo, Ricardo apareció en mi casa. Fernando había ido a trabajar y yo estaba sola. Cuando abrí la puerta y lo vi, me quedé sin aliento. Había perdido mucho peso. Tenía el cabello gris y los ojos hundidos. Parecía haber envejecido 10 años en solo unos meses. Carmen, me dijo con voz quebrada, necesito hablar contigo. Hay cosas que tienes que saber antes de que yo me vaya de este pueblo para siempre. Lo dejé entrar y nos sentamos en la sala. Durante los siguientes minutos, Ricardo me contó su versión de la historia. Me habló de la noche en que me concibió, de la culpa que había cargado durante años, de cómo había luchado contra sus sentimientos confusos hacia mí. Cuando eras pequeña, me dijo, solo sentía amor de padre. Te cuidaba, te protegía, me desvivía por ti porque sabía que eras mi sangre. Pero cuando creciste y te convertiste en una mujer, todo se complicó. Empecé a sentir cosas que no debía sentir, cosas que me llenaban de culpa y de asco hacia mí mismo. Me confesó que había considerado suicidarse varias veces, especialmente después de mi boda. Ver que te ibas con otro hombre me destrozó, me admitió, pero no porque fueras mi hermana. Me destrozó porque eras mi hija y también porque había desarrollado sentimientos hacia ti que iban más allá del amor paternal. Sus palabras me impactaron profundamente. Durante años, ambos habíamos luchado contra sentimientos que no entendíamos, sintiendo culpa por emociones que en realidad tenían una explicación biológica y psicológica compleja. Habíamos sido víctimas de un secreto familiar que había distorsionado nuestras emociones desde que yo era una niña. ¿Por qué mamá decidió contarme la verdad ahora?, le pregunté. Ricardo suspiró profundamente. Porque Elena la amenazó con hacerlo ella misma si no lo hacía. Elena nunca pudo soportar la forma en que yo te miraba, la forma en que te amaba. Sabía que nuestro matrimonio era una mentira, que mi corazón nunca le había pertenecido completamente a ella. Me contó que Elena había descubierto la verdad
poco después de casarse con él. Una noche, Ricardo había hablado en sueños mencionando mi nombre de maneras que no eran apropiadas entre hermanos. Cuando Elena lo confrontó, él le confesó todo. Desde entonces, su matrimonio había sido solo una fachada para mantener las apariencias. Elena me ha soportado durante años, me explicó Ricardo, esperando que algún día yo pudiera amarla de verdad. Pero cuando te casaste y ella vio cómo me afectó, se dio cuenta de que eso nunca iba a pasar. Por eso decidió que era hora de que todos supiéramos la verdad. La conversación se extendió por horas. Ricardo me pidió perdón por todo el daño que había causado, por los sentimientos confusos que me había hecho experimentar, por el dolor que su secreto había traído a toda la familia. Me dijo que había decidido irse del pueblo e intentar empezar de nuevo en otro lado. Pero entonces me preguntó algo que cambió todo. Carmen, ¿tú sientes que puedes perdonarme algún día? ¿Crees que podríamos tener una relación normal de padre e hija, aunque sea a la distancia? Su pregunta me hizo darme cuenta de algo que había estado negando durante semanas. A pesar de todo el dolor, de toda la confusión, yo todavía lo amaba. Lo amaba como el padre que nunca supe que era, pero también cargaba con los residuos de esos sentimientos confusos que había desarrollado hacia él durante años. No sabía si podríamos tener una relación normal alguna vez. Ricardo, le dije finalmente, necesito tiempo para procesar todo esto. Necesito decidir qué tipo de relación quiero tener contigo, si es que quiero tener alguna. Él asintió tristemente. Lo entiendo, Carmen. Solo quiero que sepas que todo lo que hice en tu vida lo hice por amor. Un amor confundido, problemático, pero real. Eres lo más importante que he tenido en la vida, y siempre lo serás. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó hacia mí una última vez. También quiero que sepas que ese bebé que esperas va a ser muy afortunado de tenerte como madre. Vas a ser una madre extraordinaria, Carmen, y yo voy a amarlo como el abuelo que realmente soy. Si tú me das esa oportunidad. Sus palabras me quebraron. Durante toda mi vida había anhelado la aprobación y el amor de Ricardo sin entender por qué era tan importante para mí. Ahora entendía que había sido mi instinto paternal reconociendo la conexión biológica que teníamos. Y a pesar de todo el dolor y la confusión, parte de mí se alegraba de saber que el hombre que más había admirado en mi vida era realmente mi padre. Pero también sabía que las cosas nunca podrían ser simples entre nosotros. Habíamos cruzado líneas emocionales que no deberíamos haber cruzado. Habíamos desarrollado sentimientos que, aunque comprensibles bajo las circunstancias, seguían siendo problemáticos. Y ahora teníamos que decidir cómo seguir adelante con esta nueva realidad. Lo que no sabía era que mi decisión sobre qué hacer con Ricardo determinaría no solo mi futuro, sino el de toda mi familia, y que las elecciones que estaba a punto de hacer me convertirían en una persona que hasta el día de hoy genera opiniones divididas entre quienes conocen mi historia completa. Porque cuando das me gusta a este video y te suscribes al canal, me ayudas a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Por favor, aprieta el botón negro que dice suscribirse para no perderte los próximos relatos. Lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Después de que Ricardo se fue de mi casa ese día, pasé semanas en una montaña rusa emocional. Durante el día trataba de actuar normal con Fernando, pero durante las noches me quedaba despierta pensando en todo lo que había descubierto. Mi embarazo avanzaba, pero el estrés emocional estaba afectando mi salud. El doctor me había recomendado reposo, pero era imposible descansar con tanta turbulencia en mi mente. Fernando notaba que algo estaba terriblemente mal, pero cada vez que me preguntaba, yo le decía que eran solo hormonas del embarazo. ¿Cómo podía explicarle que acababa de descubrir que mi hermano era mi padre y que durante años había tenido sentimientos confusos hacia él? Era una carga demasiado pesada para compartir. Una mañana, mientras desayunábamos, Fernando me dijo algo que me dejó helada. Carmen, anoche hablaste en sueños. Mencionaste el nombre de Ricardo varias veces, y no de la manera en que una hermana habla de su hermano. Sus palabras me llenaron de pánico. ¿Qué había dicho exactamente? ¿Cuánto había revelado en mi estado inconsciente? Fernando, le dije tratando de mantener la calma. Ricardo ha estado pasando por problemas personales últimamente.
Toda la familia está preocupada por él. Es normal que esté en mis pensamientos. Pero Fernando no era tonto. Carmen, hay algo que no me has dicho sobre tu relación con Ricardo. He notado cómo te comportas cuando estás cerca, cómo él te mira. Y ahora que está pasando por problemas, tú estás actuando como si fueras su esposa en lugar de su hermana. Sus palabras fueron como una bofetada. Me di cuenta de que había estado tan absorta en mis propias emociones que no había considerado cómo mi comportamiento estaba afectando a mi esposo. Fernando merecía conocer la verdad, pero ¿cómo podía contársela sin destruir nuestro matrimonio? Decidí arriesgarme. Esa noche, después de la cena, le conté todo a Fernando. Le hablé del secreto familiar, de cómo Ricardo era realmente mi padre, de los sentimientos confusos que habíamos desarrollado el uno hacia el otro durante años. Esperaba que Fernando reaccionara con ira, con asco, con horror, pero su reacción fue completamente diferente. Se quedó callado durante largos minutos, procesando lo que le había contado. Finalmente me dijo: Carmen, esto explica muchas cosas. Explica por qué Ricardo siempre ha sido tan protector contigo, por qué Elena parecía celosa de ti, por qué tus padres actuaban tan extraño cuando se mencionaba el tema de Ricardo y tú. ¿No estás furioso conmigo?, le pregunté. Fernando suspiró profundamente. Estoy procesando muchas emociones ahora mismo, pero lo que más me importa es que fuiste honesta conmigo. Y entiendo que nada de esto fue tu culpa. Eras una víctima de un secreto familiar que distorsionó tus emociones desde niña. Su comprensión me llenó de alivio, pero también de una nueva preocupación. Fernando, ¿crees que podrás vivir con esto? ¿Crees que podrás aceptar que Ricardo es el padre biológico de tu esposa y que ambos desarrollamos sentimientos inapropiados el uno hacia el otro? Fernando me tomó de las manos. Carmen, te amo, y vamos a tener un hijo juntos. No voy a permitir que los errores del pasado destruyan nuestro futuro, pero necesito que me prometas algo. Necesito que definas claramente qué tipo de relación vas a tener con Ricardo de ahora en adelante. Era una petición justa, pero también terriblemente difícil. Durante las siguientes semanas pensé constantemente en qué quería hacer con respecto a Ricardo. Parte de mí quería conocerlo como padre, desarrollar una relación paternal saludable con él. Pero otra parte de mí sabía que sería casi imposible separar completamente los sentimientos paternales de los otros sentimientos que habíamos desarrollado. La situación se complicó aún más cuando recibí noticias inesperadas. Elena había decidido dejar a Ricardo. Apareció en mi casa una tarde, con maletas en la mano, para despedirse antes de irse del pueblo para siempre. Carmen, me dijo, he vivido durante años siendo la segunda opción en el corazón de mi esposo. Sabía que él te amaba de maneras que no eran apropiadas, pero esperaba que algún día pudiera superarlo. Ahora que la verdad salió a la luz, me he dado cuenta de que nunca va a pasar. Sus palabras me llenaron de culpa. Elena, yo nunca quise destruir tu matrimonio. Nunca pedí estar en esta situación. Lo sé, me respondió con tristeza. Pero el daño ya está hecho. Ricardo nunca va a poder amarme completamente mientras tú existas en su vida. Y yo ya no puedo vivir siendo un fantasma en mi propio matrimonio. Antes de irse, Elena me dijo algo que me perturbó profundamente. Carmen, ten cuidado con las decisiones que tomes sobre Ricardo. Él está emocionalmente inestable y su obsesión contigo podría llevarlo a hacer cosas desesperadas. No permitas que destruya tu matrimonio como destruyó el nuestro. Sus palabras resultaron ser proféticas. Una semana después de que Elena se fuera del pueblo, Ricardo apareció en mi casa a medianoche. Estaba claramente borracho, golpeando la puerta y gritando mi nombre. Fernando salió conmigo a atenderlo, y lo que vimos nos llenó de alarmó. Ricardo estaba deshecho. Había perdido aún más peso, tenía la ropa sucia y desaliñada, y sus ojos tenían una expresión que me asustó profundamente. «Carmen», me gritaba, «necesito hablar contigo. Soy tu padre. Tengo derecho a hablar con mi hija cuando quiera». Fernando se puso delante de mí, protegiéndome. «Ricardo, estás borracho y es muy tarde. Vete a casa y hablamos mañana cuando estés sobrio». Pero Ricardo no estaba dispuesto a irse. «Tú no tienes derecho hasta alejarme de mi hija», le gritó a Fernando. «Ella es mía antes que tuya. Yo la crié, yo la cuidé, yo la amé desde antes de que tú existieras».
La situación se estaba saliendo de control. Los vecinos empezaron a salir de sus casas para ver qué pasaba. Fernando trató de mantener la calma, pero yo podía ver que estaba llegando a su límite. Ricardo, Carmen es mi esposa ahora. Respeta eso. Ella nunca debió ser tu esposa, gritó Ricardo con una furia que me aterrorizó. Ella me pertenece a mí. Es mi hija, mi sangre, mi todo. Fue en ese momento que me di cuenta de hasta qué punto Ricardo había perdido el control de sus emociones. No estaba hablando como un padre preocupado. Estaba hablando como un hombre obsesionado, como alguien que había cruzado todas las líneas de lo apropiado. Fernando, viendo que la situación podía volverse peligrosa, tomó una decisión drástica. Carmen, vete adentro y llama a tus hermanos. Ricardo, si no te vas ahora mismo, voy a tener que obligarte. Pero Ricardo, en su estado de embriaguez y desesperación, interpretó las palabras de Fernando como una amenaza. Se abalanzó sobre él y comenzaron a pelear. Yo grité pidiendo ayuda mientras veía a mi esposo y a mi padre biológico golpeándose brutalmente en el patio de mi casa. Los vecinos tuvieron que separarlos. Cuando finalmente lograron controlar a Ricardo, tenía la cara ensangrentada y seguía gritando cosas incoherentes sobre mí. Fernando también estaba lastimado, pero menos gravemente. La escena fue humillante y traumática. Al día siguiente, mis hermanos José y Roberto vinieron a hablar conmigo. Habían escuchado sobre el incidente y estaban muy preocupados. Carmen, me dijo José, Ricardo está perdiendo la razón. Desde que Elena se fue, ha estado bebiendo todos los días y hablando obsesivamente sobre ti. Creemos que necesita ayuda profesional. Roberto fue más directo. Hermana, creemos que Ricardo podría ser peligroso. Anoche no solo atacó a Fernando, también amenazó con hacerse daño a sí mismo si tú no accedías a verlo regularmente. Sus palabras me llenaron de terror. Me di cuenta de que mi decisión sobre qué tipo de relación tener con Ricardo no era solo una cuestión emocional. Era también una cuestión de seguridad, tanto para mí como para mi familia. Durante los días siguientes, Ricardo intentó contactarme de múltiples maneras. Aparecía en mi casa cuando Fernando no estaba. Me enviaba mensajes a través de mis hermanos e incluso llegó a hablar con mi doctor para preguntar sobre mi embarazo. Su comportamiento se había vuelto claramente obsesivo y preocupante. Una tarde, estando sola en casa, escuché que alguien abría la puerta trasera. Pensé que era Fernando, que había regresado temprano del trabajo, pero cuando fui a revisar, encontré a Ricardo sentado en mi cocina. Había entrado con una copia de la llave que aparentemente había hecho años atrás, cuando ayudaba con las reparaciones de la casa. «Hola, Carmen», me dijo con una sonrisa que me puso la piel de gallina. Estaba sobrio esta vez, pero había algo en sus ojos que me asustó más que cuando estaba borracho. Era una calma forzada, una tranquilidad que parecía artificial. «Ricardo, no puedes estar aquí», le dije tratando de mantener la calma. «Fernando llegará pronto y no quiero otra pelea». «No habrá pelea», me respondió. «Solo quiero hablar contigo tranquilamente como el padre y la hija que somos». «¿Es mucho pedir?». Me senté a la mesa con él, manteniendo cierta distancia. Durante los siguientes minutos, Ricardo habló de manera aparentemente normal sobre mi embarazo, sobre cómo se sentía siendo abuelo, sobre sus planes para el futuro. Pero gradualmente, la conversación comenzó a tomar un rumbo inquietante. «Carmen», me dijo, «he estado pensando mucho sobre nuestra situación y creo que tenemos una oportunidad única de tener la relación padre-hija que nunca pudimos tener». «¿Qué quieres decir?», le pregunté. «Quiero decir que podríamos empezar de nuevo, en otro lugar. Tú, yo y el bebé. Podríamos irnos lejos de aquí, donde nadie nos conozca, donde nadie sepa nuestra historia. Podríamos ser una familia normal». Sus palabras me helaron la sangre. «Ricardo, yo estoy casada con Fernando. Este bebé es de Fernando. Yo no voy a irme a ningún lado». La expresión de Ricardo cambió instantáneamente. La calma forzada desapareció, reemplazada por una furia fría que me aterrorizó. «Fernando no te ama como yo te amo», me dijo con voz peligrosamente baja. «Fernando no te conoce como yo te conozco. Él nunca podrá darte lo que yo puedo darte». «Ricardo, lo que estás sugiriendo está mal en tantos niveles que ni siquiera sé por dónde empezar», le respondí. «Eres mi padre. Estás casado. Yo estoy casada. Esta conversación tiene que terminar ahora».
Pero Ricardo no estaba dispuesto a dejar el tema. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y me decías que cuando crecieras te ibas a casar conmigo? Me preguntó con una sonrisa perturbadora. ¿Recuerdas cómo me abrazabas? ¿Cómo me decías que me amabas más que a nadie en el mundo? Sus palabras me trajeron recuerdos de mi infancia que ahora adquirían un significado completamente diferente y perturbador. Ricardo, esas eran cosas que decía una niña inocente. No tenían el significado que tú les estás dando ahora, pero yo las recuerdo todas. Continuó con esa sonrisa inquietante. Recuerdo cada abrazo, cada beso que me dabas en la mejilla, cada vez que me dijiste que me amabas. Y sé que en algún nivel, incluso ahora, tú sigues sintiendo esa conexión especial que tenemos. Me levanté de la mesa, decidida a terminar esta conversación. Ricardo, necesitas irte ahora y necesitas buscar ayuda profesional. Lo que estás diciendo, lo que estás sugiriendo, no es normal ni saludable. Pero cuando traté de caminar hacia la puerta, Ricardo se levantó y me bloqueó el paso. Carmen, no puedes huir de esto para siempre. Somos familia. Tenemos una conexión que va más allá de lo que cualquier otra persona puede entender. Y ese bebé que llevas en tu vientre también es mi nieto. Tengo derechos como abuelo. Sus palabras sobre mi bebé fueron la gota que derramó el vaso. Sal de mi casa ahora mismo, le grité. Si no te vas, voy a llamar a la policía. Ricardo me miró con una mezcla de dolor y furia. Carmen, tú no entiendes lo que estás rechazando. Estás rechazando el amor más puro que existe en este mundo. Estás rechazando a la única persona que te ha amado verdaderamente desde el día en que naciste. El amor que describes no es puro, le respondí. Es obsesivo, es enfermizo, es inapropiado. Eres mi padre y punto. No hay nada más entre nosotros. Mi rechazo enfureció a Ricardo de una manera que no había visto antes. Golpeó la mesa con tanta fuerza que me hizo saltar. «Tú no sabes lo que es amor verdadero», me gritó. «Fernando no te ama como yo te amo. Nadie en este mundo te amará jamás como yo te amo». En ese momento escuché el auto de Fernando llegando. Ricardo también lo escuchó, y su expresión cambió completamente. Me miró con una mezcla de desesperación y amenaza. «Esto no ha terminado, Carmen. Soy tu padre, y siempre seré parte de tu vida, te guste o no». Se fue por la puerta trasera, justo cuando Fernando entraba por la delantera. Cuando mi esposo me vio, se dio cuenta inmediatamente de que algo había pasado. Estaba temblando, con lágrimas en los ojos, claramente alterada. «¿Qué pasó?», me preguntó Fernando. Le conté todo sobre la visita de Ricardo, sobre sus sugerencias inapropiadas, sobre su comportamiento obsesivo. Fernando escuchó en silencio, pero pude ver cómo su expresión se endurecía con cada detalle. «Carmen», me dijo cuando terminé de contar, «esto no puede seguir así. Ricardo representa un peligro para ti, para nuestro matrimonio y para nuestro bebé. Tenemos que tomar medidas drásticas». «¿Qué tipo de medidas?», le pregunté. «Creo que debemos irnos de este pueblo», me respondió, «al menos temporalmente, hasta que Ricardo reciba la ayuda que necesita o hasta que encontremos una manera de manejar esta situación». Su sugerencia me llenó de emociones contradictorias. Por un lado, sabía que tenía razón. La situación con Ricardo se había vuelto insostenible y potencialmente peligrosa. Pero por otro lado, irme significaría dejar atrás a mi familia, mi hogar, todo lo que conocía. «Fernando», le dije, «¿y si nos vamos y Ricardo hace algo desesperado? Mis hermanos dicen que ha amenazado con hacerse daño si no accedo a verlo». Fernando suspiró profundamente. «Carmen, no puedes vivir como rehén emocional de Ricardo para siempre. Si él decide hacerse daño, esa será su elección, no tu culpa. Tú no eres responsable de su estabilidad mental». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las opciones disponibles, en todas las posibles consecuencias de cada decisión. ¿Debía irme del pueblo y abandonar a Ricardo en su estado mental actual? ¿Debía quedarme y tratar de ayudarlo, arriesgando mi propia seguridad y la de mi familia? ¿Había alguna tercera opción que no había considerado? Al día siguiente recibí una visita inesperada que cambiaría completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Era Elena, que había regresado al pueblo para recoger algunas pertenencias que había dejado atrás. Pero cuando llegó a mi casa, traía noticias que me dejarían completamente conmocionada. «Carmen,
me dijo con expresión grave. Hay algo sobre Ricardo que necesitas saber. Algo que cambiará completamente tu entendimiento de toda esta situación. Algo que yo he guardado en secreto durante años, pero que ya no puedo callar. Sus palabras me llenaron de aprensión. Después de todas las revelaciones de las últimas semanas, no sabía si podía manejar una más. Pero lo que Elena estaba a punto de contarme no solo explicaría el comportamiento obsesivo de Ricardo, sino que me obligaría a tomar la decisión más difícil y controversial de toda mi vida. Una decisión que hasta el día de hoy genera opiniones divididas entre quienes conocen la historia completa. Una decisión que algunos consideran justificada y otros consideran imperdonable. Una decisión que cambió para siempre la dinámica de mi familia y que determinó el resto de mi vida de maneras que jamás pude imaginar. Elena se sentó frente a mí con expresión solemne. Carmen, lo que voy a contarte va a ser muy difícil de escuchar, pero necesitas saberlo para entender realmente con qué tipo de hombre estás tratando. Me preparé mentalmente para otra revelación devastadora. Después de todo lo que había descubierto en las últimas semanas, pensé que nada podría sorprenderme más. Estaba equivocada. Ricardo no solo es tu padre biológico, comenzó Elena. También es el padre de otra persona que conoces muy bien. Sus palabras me confundieron. ¿De quién estás hablando? Elena respiró profundamente antes de responder. Carmen, Ricardo también es el padre de María. Al principio no entendí lo que me estaba diciendo. María era mi hermana mayor, la hija mayor de mis padres. ¿Cómo podía Ricardo ser su padre si él era solo 3 años mayor que ella? Elena, eso no es posible, le dije. Ricardo tenía solo 3 años cuando María nació. Un niño de 3 años no puede embarazar a nadie. No, me corrigió Elena. Ricardo no embarazó a tu madre cuando tenía 3 años. Ricardo embarazó a tu abuela cuando tenía 13 años. María no es hija de tus padres. Es hija de tu abuela y de Ricardo. Es decir, María es tu hermana, pero también es tu tía. Y tú eres su sobrina, pero también su hermana. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Las palabras de Elena resonaban en mi cabeza, pero no lograba procesarlas completamente. ¿Estás diciendo que Ricardo embarazó a mi abuela cuando era apenas un niño? No era un niño, me explicó Elena. Era un adolescente de 13 años, pero ya había desarrollado físicamente. Y tu abuela tenía problemas mentales que nadie en la familia quería reconocer. Abusó de Ricardo durante meses cuando él era apenas un muchacho confundido. La revelación me dejó sin aliento. Todo este tiempo había pensado que Ricardo era el victimario en la historia de secretos familiares, pero en realidad, él también había sido víctima de abuso desde muy joven. Cuando María nació, continuó Elena, tus padres decidieron criarla como su propia hija, para proteger tanto a Ricardo como a la niña del escándalo. Ricardo creció sabiendo que María era su hija, pero sin poder reconocerla públicamente, igual que contigo. ¿María sabe la verdad?, le pregunté con voz temblorosa. No, me respondió Elena. María nunca ha sabido que Ricardo es su padre, pero Ricardo ha cargado con el peso de tener 2 hijas que no puede reconocer, 2 hijas que cree que pertenecen a otros hombres, 2 hijas hacia las que desarrolló sentimientos confusos debido a la naturaleza traumática de cómo fueron concebidas. Elena me contó que este patrón de abuso había marcado profundamente la psique de Ricardo. Había crecido con una comprensión distorsionada de las relaciones familiares y del amor. Por eso sus sentimientos hacia mí habían sido tan confusos. No sabía cómo separar el amor paternal del trauma sexual que había experimentado desde muy joven. Pero hay más, continuó Elena con expresión aún más grave. Ricardo me confesó hace años que él sospecha que don Aurelio, tu supuesto padre, también sabe la verdad sobre él, que don Aurelio ha estado permitiendo que Ricardo viva con la carga de estos secretos como una forma de castigo por lo que pasó con tu madre. Según Elena, don Aurelio había descubierto la verdad sobre mi paternidad poco después de mi nacimiento, pero había decidido no confrontar directamente a Ricardo ni a mi madre. En su lugar, había elegido torturar psicológicamente a Ricardo, manteniéndolo cerca de la familia, obligándolo a ver crecer a sus hijas sin poder reconocerlas. Es una forma sádica de venganza, me explicó Elena. Don Aurelio sabía que el peor castigo para Ricardo sería tenerlas tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo, y ha funcionado perfectamente durante todos estos años.
La revelación me hizo ver toda mi historia familiar desde una perspectiva completamente diferente. Ricardo no era simplemente un hombre obsesionado con su hija. Era un hombre profundamente traumatizado, que había sido víctima de abuso desde la adolescencia, que había sido padre involuntariamente 2 veces y que había sido manipulado psicológicamente por décadas. Pero esta nueva información también me hizo darme cuenta de algo aterrador. Si Ricardo había sido capaz de embarazar a 2 mujeres de su propia familia en circunstancias problemáticas, ¿qué garantía tenía yo de que no intentaría algo similar conmigo? Elena, le pregunté con pánico creciente, ¿crees que Ricardo podría intentar algo conmigo? Elena me miró con expresión grave. Carmen, Ricardo está roto emocionalmente. Sus experiencias lo han dejado con una comprensión muy distorsionada del amor, de la familia y de las relaciones. No puedo garantizarte que no sea capaz de justificar cualquier acción bajo la premisa de que te ama. Sus palabras confirmaron mis peores miedos. Ricardo no era solo obsesivo, era potencialmente peligroso. Y yo estaba embarazada, vulnerable, sin saber cómo protegerme de alguien que conocía todos mis movimientos, que tenía acceso a mi casa y que claramente había perdido el contacto con la realidad. Esa noche, Fernando y yo tuvimos la conversación más importante de nuestro matrimonio. Le conté todo lo que Elena me había revelado sobre la historia de Ricardo, sobre el patrón de abuso en mi familia, sobre mis miedos de lo que pudiera pasar. Fernando escuchó en silencio, procesando toda la información. Cuando terminé, me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de compasión, determinación y algo que me asustó. Era la expresión de un hombre que había tomado una decisión drástica. Carmen, me dijo, después de escuchar todo esto, he llegado a una conclusión. Ricardo representa un peligro claro y presente para ti, para nuestro bebé y para nuestra familia. No podemos seguir esperando a ver qué hace. Tenemos que actuar primero. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, aunque parte de mí ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Quiero decir que vamos a deshacer que Ricardo sea internado en una institución mental, voluntariamente o no. Y si eso no funciona, vamos a tomar medidas más drásticas para protegerte. Sus palabras me llenaron de emociones contradictorias. Por un lado, sabía que Fernando tenía razón. Ricardo representaba un peligro real. Pero por otro lado, después de conocer su historia de trauma y abuso, parte de mí sentía compasión por él. Fernando, le dije, Ricardo también es víctima en todo esto. Fue abusado desde muy joven, manipulado psicológicamente durante décadas. ¿No crees que merece ayuda en lugar de castigo? Fernando me tomó de las manos. Carmen, entiendo tu compasión, pero mi responsabilidad principal es protegerte a ti y a nuestro bebé. Si Ricardo necesita ayuda, puede recibirla en una institución especializada, pero no puede seguir viviendo libremente mientras representa una amenaza para mi familia. Durante los días siguientes, Fernando comenzó a hacer investigaciones sobre cómo proceder legalmente para que Ricardo fuera evaluado psiquiátricamente. También habló con mis hermanos José y Roberto sobre la situación, buscando su apoyo para tomar medidas drásticas. Mis hermanos, al conocer toda la verdad sobre la historia de Ricardo, estuvieron de acuerdo en que algo tenía que hacerse. Pero María, cuando finalmente se enteró de toda la historia, tuvo una reacción completamente diferente. Una tarde, María apareció en mi casa furiosa. Acababa de descubrir que Ricardo era su padre biológico, que había sido concebida en circunstancias traumáticas y que toda la familia había mantenido esto en secreto durante décadas. ¿Cómo pudieron ocultarme esto durante toda mi vida?, me gritó. ¿Cómo pudieron permitir que creciera sin saber quién era realmente mi padre? Traté de explicarle las circunstancias complicadas, el trauma que había rodeado su concepción, la decisión de la familia de protegerla del escándalo. Pero María no quería escuchar explicaciones. Y ahora, continuó gritando, van a hacer que internen a Ricardo porque ustedes no pueden manejar la situación. Van a castigarlo por ser víctima de abuso cuando era apenas un niño. María tenía un punto válido, pero también estaba reaccionando emocionalmente al shock de descubrir su verdadera identidad. No estaba considerando el peligro real que Ricardo representaba en su estado mental actual.
La situación familiar se había vuelto completamente caótica. María defendía a Ricardo. Mis hermanos apoyaban la decisión de internarlo. Mis padres se culpaban mutuamente por permitir que los secretos continuaran durante tanto tiempo. Y yo estaba en el centro de todo, tratando de tomar la decisión correcta, mientras cargaba con un bebé que necesitaba nacer en un ambiente seguro. Fue entonces cuando tomé la decisión que hasta el día de hoy genera opiniones divididas sobre mi carácter y mis motivaciones. Una decisión que algunos consideran sabia y necesaria, y otros consideran cruel e imperdonable. Una decisión que cambió para siempre el curso de la historia de mi familia. Decidí confrontar a Ricardo directamente, pero no para reconciliarme con él o para buscar una solución pacífica. Decidí confrontarlo para darle un ultimátum que sabía que no podría cumplir. Un ultimátum diseñado para forzarlo a tomar una decisión drástica que resolviera la situación de una vez por todas. Lo cité en un lugar público, un café del pueblo, para tener esta conversación final. Cuando llegó, pude ver que había tratado de arreglarse para la ocasión. Tenía la ropa limpia, se había peinado y había tratado de ocultar las ojeras y la pérdida de peso de las últimas semanas. «Carmen», me dijo con una sonrisa nerviosa, «me da mucho gusto que hayas decidido verme. Pensé que tal vez podríamos empezar a reconstruir nuestra relación». Lo miré directo a los ojos y le dije, «Ricardo, no estoy aquí para reconstruir nada. Estoy aquí para darte una oportunidad de salvar lo que queda de tu dignidad». Su expresión cambió inmediatamente. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de que sé toda la verdad», le respondí. «Sé lo que pasó con mi abuela. Sé que María también es tu hija. Sé que has sido víctima de abuso desde muy joven. Pero también sé que eso no justifica tu comportamiento obsesivo hacia mí». Ricardo se puso pálido. «¿Elena te contó todo?» «Elena me contó lo suficiente», le confirmé. «Y ahora vas a escuchar lo que voy a hacer al respecto». Le expliqué que Fernando y mis hermanos habían decidido proceder legalmente para que fuera evaluado psiquiátricamente, que tenían suficiente evidencia de su comportamiento errático para justificar una internación involuntaria, que iban a usar su historial de amenazas, su entrada ilegal a mi casa y su comportamiento obsesivo como pruebas de que representaba un peligro. «Pero», le dije, «te voy a dar una oportunidad de evitar esa humillación pública». «¿Qué oportunidad?», me preguntó con voz temblorosa. «Te vas del pueblo voluntariamente. Esta misma semana. Te buscas ayuda profesional en otro lugar lejos de aquí. Y no regresas nunca más». Ricardo me miró con shock absoluto. «Carmen, no puedes pedirme que abandone mi hogar, mi familia, todo lo que conozco». «Puedo y lo estoy haciendo», le respondí fríamente. «Porque la alternativa es que toda la verdad salga a la luz públicamente. Que todo el pueblo se entere de que embarazaste a tu propia abuela cuando eras adolescente, de que yo soy tu hija, de que has estado acosando a tu propia hija casada. ¿Realmente quieres que esa sea tu reputación por el resto de tu vida?» La amenaza de exposición pública era cruel, pero efectiva. En nuestro pueblo conservador, los escándalos familiares de esta magnitud arruinaban vidas enteras. Ricardo sabía que si la historia se hacía pública, no solo él sufriría las consecuencias, sino también María, yo y el resto de la familia. «Carmen», me rogó, «tú eres mi hija. Sé que he cometido errores, sé que mi comportamiento ha sido inapropiado, pero no puedes pedirme que desaparezca de tu vida para siempre». «No solo puedo», le respondí, «sino que lo estoy haciendo. Y si no aceptas voluntariamente, Fernando va a proceder con la internación involuntaria. Y te aseguro que eso será mucho más humillante que irte por tu propia cuenta». Ricardo se quedó callado durante largos minutos, procesando lo que le había dicho. Finalmente, me miró con una expresión de derrota absoluta. «¿Realmente me odias tanto?» «No te odio, Ricardo», le respondí con honestidad, «pero tampoco puedo permitir que tu trauma y tu obsesión destruyan mi vida, mi matrimonio y el futuro de mi hijo. Tienes que elegir. O te vas voluntariamente y buscas ayuda, o enfrentas las consecuencias legales y sociales de tus acciones». Era un ultimátum brutal, diseñado para forzar una decisión que yo sabía que él no podría manejar emocionalmente. Pero en mi mente justificada, era la única manera de proteger a mi familia del peligro que Ricardo representaba. Ricardo aceptó irse del pueblo, pero no de la manera que yo esperaba.
Una semana después de nuestra conversación, mis hermanos lo encontraron en su cuarto, habiendo tomado una sobredosis de pastillas para dormir. Había dejado una carta dirigida a mí, explicando que prefería morir antes que vivir lejos de sus hijas. La carta decía: Carmen, no puedo vivir sabiendo que te causé tanto dolor. Tampoco puedo vivir lejos de ti y de María. Perdóname por no ser el padre que merecían. Perdóname por permitir que mis traumas se convirtieran en su carga. Pero sobre todo, perdóname por amarte de maneras que no debía amarte. Espero que ahora puedan ser felices sin mí. Ricardo sobrevivió al intento de suicidio, pero quedó con daño neurológico permanente. Lo trasladaron a una institución especializada en otro estado, donde pasaría el resto de su vida. Nunca más pude hablar con él. Nunca más pude explicarle mis motivaciones. Nunca más pude decirle que, a pesar de todo, yo también lo había amado. Mi hijo nació sano 3 meses después. Fernando y yo nos mudamos a otra ciudad, donde comenzamos una nueva vida lejos de los secretos y traumas de mi familia, pero la carga emocional de lo que había hecho nunca me abandonó. Años después, cuando mi hijo era adulto, le conté toda la historia. Su reacción fue de shock, pero también de comprensión. Mamá, me dijo, tomaste la decisión que creíste correcta en ese momento, con la información que tenías y bajo la presión que estabas viviendo. No puedes culparte por el resto de tu vida, pero yo sí me culpo. Me culpo por haber usado la amenaza de exposición pública como arma. Me culpo por no haber buscado una alternativa más compasiva. Me culpo por haber contribuido al deterioro mental de un hombre que, a pesar de todo, también había sido víctima de circunstancias terribles. María nunca me perdonó por lo que le hice a Ricardo. Rompió relaciones conmigo después del incidente y nunca volvimos a hablarnos. Murió hace 5 años sin que pudiéramos reconciliarnos. Esa es otra carga que llevo en mi conciencia. Mis padres también sufrieron las consecuencias de mis decisiones. Don Aurelio murió sintiéndose culpable por haber permitido que los secretos familiares llegaran tan lejos. Mi madre desarrolló una depresión severa y pasó sus últimos años sintiéndose responsable por todo el dolor que su silencio había causado. Ahora, a los 73 años, me pregunto constantemente si tomé las decisiones correctas. ¿Era realmente necesario ser tan cruel con Ricardo? ¿Podría haber encontrado una manera de proteger a mi familia sin destruir completamente la suya? ¿Tenía derecho a usar sus secretos más oscuros como armas en su contra? La verdad es que no sé si alguna vez podré responder esas preguntas satisfactoriamente. Lo que sí sé es que en ese momento, con la información que tenía y bajo la presión emocional que estaba viviendo, tomé las decisiones que creí necesarias para proteger a mi familia. Algunos dicen que fui una mujer valiente que hizo lo necesario para protegerse de un hombre potencialmente peligroso. Otros dicen que fui cruel e implacable con un hombre que ya había sufrido suficiente trauma en su vida. Yo creo que fui las 2 cosas. Una mujer asustada que tomó decisiones desesperadas en circunstancias desesperantes. No me arrepiento de haber protegido a mi familia, pero sí me arrepiento de los métodos que usé. Me arrepiento de haber sido tan implacable con un hombre que, a pesar de sus fallas y su comportamiento inapropiado, también había sido víctima de un sistema familiar disfuncional que lo había marcado desde la infancia. Si pudiera regresar el tiempo, trataría de encontrar una solución más compasiva, pero no puedo. Solo puedo vivir con las consecuencias de mis decisiones y esperar que al contar esta historia, otros puedan aprender de mis errores. Porque al final, todos somos víctimas y victimarios en las historias complicadas de nuestras familias. Todos cargamos traumas que no pedimos, y todos tomamos decisiones que creemos correctas en su momento, pero que después nos persiguen durante el resto de nuestras vidas. La historia de Ricardo y mía es una historia de secretos familiares, de trauma generacional, de amor distorsionado y de decisiones desesperadas. Es una historia que no tiene héroes ni villanos claros, solo personas rotas tratando de sobrevivir en circunstancias imposibles. Y ahora, al final de mi vida, he decidido contarla porque creo que hay lecciones importantes que otros pueden aprender de nuestros errores. Lecciones sobre la importancia de la honestidad en las familias, sobre las consecuencias de guardar secretos durante décadas,
sobre cómo el trauma puede distorsionar el amor hasta convertirlo en algo peligroso. Pero también he decidido contarla porque necesitaba desahogarme. Necesitaba que alguien conociera la verdad completa antes de que me vaya de este mundo. Necesitaba que alguien entendiera que no fui simplemente una mujer cruel que destruyó a un hombre inocente, sino una mujer asustada que tomó decisiones desesperadas para proteger a su familia. ¿Hice lo correcto? Esa pregunta me ha perseguido durante décadas y probablemente me perseguirá hasta el día de mi muerte. Lo que sí sé es que dadas las mismas circunstancias, con la misma información y bajo la misma presión, probablemente tomaría las mismas decisiones otra vez, porque cuando eres madre, cuando tienes una vida creciendo dentro de ti, cuando sientes que todo lo que amas está en peligro, eres capaz de hacer cosas que nunca pensaste posibles. Eres capaz de ser implacable, cruel, despiadada si es necesario para proteger a los tuyos. Y aunque parte de mí se siente culpable por lo que le pasó a Ricardo, otra parte de mí sabe que logré mi objetivo principal. Mi hijo creció en un ambiente seguro, lejos de los traumas y secretos que habían marcado a mi familia durante generaciones. Fernando y yo tuvimos un matrimonio feliz hasta el día de su muerte. Mis nietos están creciendo en una familia normal, sin cargar con los secretos oscuros que nosotros cargamos. Tal vez esa era la única manera de romper el ciclo. Tal vez sacrificar a Ricardo fue el precio necesario para salvar a las generaciones futuras. O tal vez solo me estoy mintiendo a mí misma para justificar decisiones que, en el fondo, sé que fueron excesivamente crueles. La verdad es que nunca lo sabré con certeza. Y esa incertidumbre, esa ambigüedad moral, es algo con lo que he tenido que aprender a vivir. Porque la vida real no es como las novelas, donde los finales son claros y las decisiones son obviamente correctas o incorrectas. La vida real está llena de grises, de decisiones imposibles, de consecuencias imprevistas. Lo que sí puedo decir con certeza es que no me arrepiento de haber protegido a mi familia. Puede que mis métodos hayan sido cuestionables, puede que haya sido demasiado dura con Ricardo, pero nunca me arrepentiré de haber puesto la seguridad de mi hijo por encima de todo lo demás. Porque ese es el instinto más básico de una madre, proteger a sus hijos sin importar el costo. Y si eso me convierte en una mala persona a los ojos de algunos, tendré que vivir con esa percepción. Al final del día, cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones difíciles y vivir con las consecuencias. Yo tomé las mías y he vivido con ellas durante décadas. Fueron decisiones imperfectas, tomadas por una mujer imperfecta en circunstancias imposibles, pero fueron mis decisiones y me hago responsable de ellas. Y ahora que te he contado toda la verdad, que te he mostrado tanto mis luces como mis sombras, te dejo a ti la tarea de juzgar si hice lo correcto o no, porque al final, esa es una decisión que cada persona tiene que tomar por sí misma. Mira, si este video te ha impactado tanto como a mí me ha impactado vivirlo, por favor dame un me gusta. Sé que estas historias son fuertes, que remueven emociones, que hacen que reflexionemos sobre nuestras propias vidas y decisiones. Pero creo que es importante que se cuenten, que se compartan, que aprendamos unos de otros. Si quieres suscribirte al canal, solo tienes que apretar el botón que dice suscribirse. Está ahí abajito del video. Y si tienes alguna historia similar que quieras que contemos, o si simplemente quieres compartir tu opinión sobre la mía, déjamelo en los comentarios. Me gusta leer lo que piensan, aunque a veces duela un poco. Todos los días estamos aquí, contando historias que la vida nos ha dado. Historias difíciles, complicadas, controversiales, pero reales. Porque creo que en la honestidad, en la verdad cruda, es donde realmente podemos aprender y crecer como personas. Perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto. Necesitaba este desahogo después de tantos años de silencio. Ha sido liberador poder hablar de esto abiertamente, sin juzgamientos, sin tener que justificar cada decisión que tomé. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por permitirme compartir la historia más difícil de mi vida. Nos vemos en el próximo video, con una nueva historia que los va a dejar sin aliento. Y recuerden, todos tenemos secretos. Todos hemos tomado decisiones difíciles,
Todos hemos hecho cosas de las que no estamos completamente orgullosos. Lo importante no es ser perfectos, sino ser honestos con nosotros mismos sobre quiénes somos realmente. Hasta la próxima.